Qué bueno estar todos juntos, como dice el Salmo. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, vamos a volver al libro de Ageo. Ageo, capítulo 2, versículo 10. Estamos considerando el tercer discurso de Ageo al pueblo de Dios. Ageo, capítulo 2, verso 10, dice la palabra del Señor. En el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Repito, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto por un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este mi pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Si alguien venía para sacar 50 cántaros, solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, Rey eterno, exaltado eres sobre todo, porque no hay otro como tú, digno de alabanza, de gloria, de honor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú reinas sobre todo, porque a ti pertenecen todas las cosas y tú las sustentas. Gracias damos, oh Padre, por poder gozarnos un primer día de la semana juntos como pueblo en la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo, gozarnos en el bien que nos has concedido a través de su muerte, de su sacrificio. Considerar, Señor, a aquel que lo sufrió todo por hacer tu voluntad, por agradarte, por amor a nosotros. Qué dicha es, Señor, el que nuestros pecados hayan sido perdonados, el que su presencia con nosotros, con sus hijos, sea una realidad sentida. Gracias por tu palabra, Señor, a la cual nos acercamos ahora, confiados en que de ella viene la instrucción, la enseñanza, que tu Espíritu usa esta, Señor, para hablar al corazón de los hombres. Por ello rogamos tu dirección, tu ayuda, tu socorro, la sabiduría que proviene de ti.
de manera que tu Espíritu, Señor, nos guíe a través de ella y que nuestros corazones sean enseñados, que esta tu palabra pueda ser aplicada a nuestro corazón, que en ellos haya una buena tierra donde tu palabra germine y dé fruto para la gloria tuya y para la bendición del que oye con fe. A ti, Señor, damos y queremos continuar atribuyendo gloria y honra porque solo a ti pertenece, queriendo que Cristo sea puesto muy en alto, que Él solo sea exaltado y que tu palabra corra y sea glorificada en medio de este mundo y tus propósitos para bien puedan ser recibidos por cada corazón. Por medio de Cristo, Señor, nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, hermanos, hace unas semanas estuvimos considerando el versículo 10 al versículo 14 particularmente, recordando que Ageo retoma la palabra del Señor para con el pueblo, esta vez confrontando un poco lo que había dentro de ellos, de pronto confiados porque todavía podían ofrecer uno que otro sacrificio, pero sin entender realmente que lo que necesitaba ser transformado era lo que estaba dentro, su corazón, sus actitudes, y que traer un animalito, por muy bueno que fuese el sacrificio, no iba a hacer mucha diferencia en honrar a Dios cuando sus corazones aún seguían apartados de Dios, cuando sus corazones aún seguían envueltos en sí mismos y no en el propósito que Dios había establecido para ellos. Ahora desde el versículo 15 en adelante, aunque vamos a retomar el 14, el Señor resume un poco lo que ha dicho capítulo 1 respecto a cuál ha sido la condición del pueblo. El Señor trae cuál ha sido su estado antes de estas palabras que Él ha comunicado, la miseria en la que estaban viviendo, la insuficiencia de las cosechas, lo que obtenían, que no prosperaba como ellos pensaban, para contrastarlo con el bien que el Señor va a hacer, para que puedan dimensionar la profundidad de la obra de Dios con ellos, ahora que se han vuelto a Él, ahora que han retomado el trabajo que Dios quería con ellos, ahora que han vuelto de una u otra manera su corazón a Dios. Una manera de resumir esta introducción sería como el Señor diciendo, versículo 14, lo que son, lo que hacen y lo que ofrecen es inmundo, pero presten atención porque esto va a cambiar. Miren ahora lo que va a suceder y es como el Señor llama su atención. Entonces vamos a examinar algunos puntos como habitualmente lo hacemos para entender mejor lo que tenemos aquí. En el pasado, cuando comenzamos particularmente en el libro de Ageo, hablamos acerca de la repetición, de cómo la repetición comúnmente es utilizada para marcar un énfasis. En algunos casos la repetición marca la idea central del pasaje. En este caso ese no es el punto, pero la repetición sí presenta un énfasis. En estos últimos versículos del 15 al 17 encontramos una frase que se repite 3 veces en estos versículos. Ustedes van allí, meditad en vuestro corazón. Gracias, mi hermano. Meditad en vuestro corazón. La Biblia de las Américas que estoy leyendo dice, consideren bien. Ahora, esta expresión aparece en el relato también atrás, capítulo 1, pero en este punto el Señor está queriendo llamar su atención profundamente para que puedan notar el contraste de lo que Él va a hacer en medio de ellos. Ahora, versículo 15, dice, ahora pues consideren bien esto desde hoy en adelante. Pero Ageo marca un periodo de tiempo, es decir, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo.
Ageo está diciendo, mira, antes de que retomáramos la labor, por decirlo así, hasta antes de Ageo 1:1, le dice, consideren bien lo que había estado pasando hasta ese momento. Versículo 17, 18, ya me perdió, no lo encuentro. 18, consideren bien. Otra vez, consideren bien desde hoy en adelante. Ageo dice, bueno, en este día yo les estoy trayendo palabras del Señor. Este día va a ser el comienzo de una historia distinta. Hoy, desde hoy el Señor ha decidido actuar de otra manera. Presten atención a lo que el Señor está queriendo comunicar. Y repite, desde el día que pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien o mediten bien en vuestro corazón. Hay unos asuntos gramaticales que no son nuestro tema, pero cuando leemos definitivamente el día de hoy, que comienza en el versículo 18, ¿qué día es? El día 24 del mes noveno. ¿Ese fue el día en que se pusieron los cimientos del Señor? No. Si miramos aquí mismo en Ageo, tendríamos que irnos por lo menos 3 meses atrás, pero realmente 3 meses atrás no fue cuando se pusieron los cimientos del Señor, del templo del Señor. Fue cuando el pueblo comenzó a retomar la edificación. Los cimientos se pusieron al haber llegado ellos en el primer grupo que regresó de Babilonia. La manera como está escrito, lo que quiere decir es como abrir un paréntesis de un periodo de tiempo. Entonces, lo que Ageo está diciendo tengan en cuenta, desde que los cimientos se pusieron, cuando el pueblo regresó y la obra paró. De hecho, Esdras nos dice que apenas colocaron los cimientos, muy poco tiempo después la obra paró, porque los pueblos de alrededor empezaron a hacer problemas, lo que sea, el pueblo se desanimó, no construyeron más. Ahora, otra cosa que fortalece esto es el hecho de que desde cuando el pueblo está sufriendo sequía, desde cuando el pueblo está padeciendo que las cosechas no le dan, que las cosas no prosperan, desde hace 3 meses, no, llevan como hacíamos cuentas alegres, como dicen en mi tierra aquella vez, por lo menos 10 años. Es posible que hayan transcurrido 15, 17 años, pero por lo menos han pasado 10 años en que el pueblo está viviendo continuamente en la escasez. ¿Por qué? Por haber abandonado la obra del Señor, por no haber hecho la obra del Señor. Entonces, el Señor les dice, consideren todo esto que ha estado ocurriendo, todo este tiempo en que la bendición mía ha faltado. Presten atención, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en la vida? Miren, es bien interesante que el Señor no quiere que pasen por alto. El Señor no quiere que sean descuidados, el Señor no quiere que se confundan, el Señor no quiere que no logren percibir qué es lo que Él está haciendo en medio del pueblo. Ahora, cuando decimos esto, también es importante entender por qué el Señor lo está haciendo. Lo vamos a corroborar más adelante, pero no se trata de recabar en la miseria en la que están. Ay, sí, mira, pobrecitos nosotros, esto ha estado tan mal y echémonos en un rincón a llorar. El punto del Señor hacerles mirar atrás tiene que ver con lo que Dios ha estado haciendo, no con las circunstancias en las que están. Y lo voy a explicar mejor. Las circunstancias en las que están son un resultado de lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? Castigándoles. Claro, están llevados, como decimos en mi tierra, perdónenme la tosquedad, están mal, pero el problema no es que estén mal.
o el asunto principal no es el hecho de estar mal, es que ha sido Dios quien ha estado obrando para tenerlos donde están por causa de su pecado. Entonces, cuando Dios dice, miren atrás, no es pónganse a llorar porque las cosas están mal. Es presten atención a cómo yo he estado obrando en medio de ustedes para juicio, claro, pero he sido yo quien ha estado obrando. De alguna manera, es un llamado del Señor a contemplar su gloria. Hermano, pero los estaba juzgando. Hermanos, ahí también contemplamos la gloria de Dios. Y de pronto hago un paréntesis, no sé si sea necesario, perdónenme, pero es que hay una idea extraña en nosotros de que esto de la gloria de Dios es todo como chévere y me da todo lo que quiero. Y ay, gloria al Señor, porque tengo todo lo que quiero. No, hermanos. El Señor es profundamente glorificado también cuando Él ejecuta sus juicios en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierro el paréntesis. Continuamos. Entonces, en medio de todo esto, el Señor les dice, mediten, consideren, presten atención. Es como si, bueno, bueno, no me lo prometí, pero yo dije algún día que no iba a usar mis hijos para ejemplos en las predicaciones, pero ajá, toca, toca desquitarse de mi papá. Mentiras. Pero por ejemplo, Dominic, tan bello él, es bastante distraído. Entonces, cuando quiero que asimile, o sea, que necesito que asimile por completo lo que le quiero decir, tengo que decir, mira, pero escúchame, préstame atención, me estás mirando y hablo despacio y me hago entender, estoy haciendo un esfuerzo doble porque él no se pierda absolutamente nada de lo que yo necesito decirle. Y entonces él está así como que, y yo, no, mírame, te estoy hablando, escucha lo que te estoy diciendo. Entonces, hasta que por fin como no cogió nada, pero por lo menos me miraron. Bueno, hagan de cuenta que esto es lo que el Señor está haciendo con el pueblo. Mírame, préstame atención, voy a hacer algo, pero observa. Pon tus ojos aquí, pon tu corazón aquí, porque no quiero que te pierdas algo de lo que estoy a punto de hacer. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que el pueblo observe? ¿Qué es lo que el Señor quiere que el pueblo esté meditando esté reflexionando en? Bueno, el texto nos presenta dos cosas. La primera, versículos 16 y 17. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas de grano, y si nos enredamos mucho, alguien iba por 20 kilos y encontraba 10. No es que esa fuera la medida, pero el punto es, venían por 20, encontraban 10. Venían a sacar 50 litros de lo que fuera, solo había 20. Venían con grandes expectativas y asuntos de lo que iban a encontrar, pero no había mucho. El Señor dice, los herí, los herí con viento abrasador, plaga, granizo, en toda obra de sus manos. El Señor resume que de hecho capítulo 1, versículo 6, siembran mucho, recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, el que recibe salario en bolsa rota, versículo 11 del capítulo 1, llame a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Está resumiendo lo que en el capítulo 1 estudiamos como un poquito con más detenimiento. Yo les hice eso. El Señor resume cómo el Señor ha estado juzgándoles, cómo el Señor ha estado castigándoles.
y el propósito por el cual el Señor lo ha hecho. Versículo final del versículo 17, que dice, pero no se convirtieron a mí. Ninguno de vosotros se volvió a mí. O sea, todo esto que el Señor estaba haciendo, ¿qué intención tenía? Que el pueblo volviera su corazón a Él. Quisiera entonces, partiendo en este primer lugar, revisar dos cosas otra vez. El Señor les dice, miren, yo les he estado juzgando. Yo soy el que traje la sequía. Yo soy el que he hecho que las cosechas no den. Yo soy el que he hecho que las cosas no rindan. Es decir, suponiendo, o sea, uno siembra una semilla de mango, ¿cuántos mangos recoge? Suponiendo que el palo crezca y todas estas cosas, ¿no? A veces no crecen. Pero uno siembra y cuando llega, uno recoge más que un mango. ¿Sí o no? Bueno, el Señor le está diciendo, ustedes siembran un mango y recogen uno. Yo hice eso. Imagínense usted trabajar en un palo de mango, crece grande, bonito, un montón de semillas y solo le da un mango en el año, un solo mango. El Señor les dice, yo soy el que está haciendo eso. Pues no sembraban mangos, ¿no? Pero entienden la imagen. Uno siembra un grano de trigo, la espiga trae mucho más grano, pero no salía suficiente, no recogían suficiente. El Señor dice, yo soy el que está haciendo eso. Entonces, ¿qué es la primera cosa que el Señor está haciéndole observar, como decíamos antes? Es la consideración de la omnipotencia y de la soberanía de Dios. Esto lo mencionamos antes, hace poco y hace mucho hablamos del poder y la soberanía de Dios, pero recuerden lo que acabamos de decir, el Señor, ¿qué está diciendo? Versículo 18, versículo 15 y versículo 18. ¿Cuál es el énfasis del Señor? Mediten, presten atención, consideren. Entonces necesitamos detenernos otra vez aquí. Cuando el Señor dice, yo hice esto, ¿y qué es lo que ha hecho? Necesariamente tenemos que observar las virtudes de Dios. Es decir, ¿quién tiene el poder para decirle a un palo de mango, vas a dar solo un mango? Dios. Para nosotros el ciclo de la vida, la naturaleza, le cayó plaga, por eso no dio lo que sea. Y sí, o sea, esas cosas pasan. Pero en este caso el Señor está diciendo, no es que tan de malas que hemos sido que la cosecha no da. He sido yo el que hace que no dé. Un Dios que interviene en la naturaleza, un Dios que controla todas las cosas, un Dios que actúa según su voluntad para cumplir sus propósitos. Y en este caso, ese Dios todopoderoso y soberano, que no hay quien lo detenga, está en mi contra, en el caso del pueblo. O sea, ¿qué podrían esperar? ¿Cuándo iban a salir de ahí? Si el Dios que todo lo puede está contra ellos. ¿Me hago entender? ¿Tienen la imagen a donde vamos? Dios lleva a cabo su voluntad y para eso Él se sirve de lo que quiera. Interesantemente, este Dios todopoderoso ha podido obligarlos, sin embargo no lo hizo. Pero ha movido todo a su alrededor para que presten atención, para que se vuelvan a Él, pero no lo han hecho. El Señor desde los días de Moisés, Deuteronomio capítulo 28, Él les había dicho que Él iba a actuar por medio de la naturaleza para también bendecirles o maldecirles. Sí, muchos recordarán el texto, bastante largo, no lo vamos a leer, pero el Señor dice, si cumples mis palabras, yo te bendeciré, tus cosechas serán abundantes, vendrá la lluvia, etcétera, etcétera. Pero si no,
te quitaré la lluvia, el suelo estará duro, lo que sea que siembres no va a dar y más piedra, como decimos en la costa, va a venir la langosta y lo que sea y lo poquito que haya se lo van a comer. Será terrible. Esto es lo que el pueblo está experimentando. Un Dios omnipotente y poderoso. Consideren bien, presten atención. No es una racha de mala suerte lo que les ha pasado. He sido yo juzgándoles, dice el Señor. Oye, qué importante prestar atención a esto, porque el pueblo estaba asumiendo todo lo que estaba pasando como si fueran asuntos de la vida natural. De tal manera que aún teniendo la ley de Moisés donde decía que Dios iba a hacer eso para juzgarles, aún están padeciéndolo por enésima vez porque no es la primera vez que les pasa y esta gente no ha querido reflexionar acerca de, hombre, ¿qué hicimos mal que estamos así? ¿Sí me hago entender? O sea, el propósito de Dios era ese, pero están tan ciegos, tan endurecidos, son tan necios que Dios está juzgándoles muy evidentemente y ellos están por ahí, oye, nosotros sí somos de mala, ¿vale? Bueno, vamos a intentar para el otro año. Pero ninguno siquiera ha cuestionado su vida y su conducta para examinarla delante de Dios. La segunda cosa que el Señor quiere que observen después de después de exponer este asunto de su soberanía y su poder sobre la naturaleza misma, tiene que ver con la profunda misericordia del Señor. De eso también hemos hablado en el pasado. Pero este Dios ha hecho esto queriendo que vuelvan a Él. Miren, él no está interesado en vengarse de esta gente tremenda. Él no está pensando en descargar su frustración con este pueblo incrédulo y rebelde que no me hace caso. Dios no está haciéndole ver las cosas desde un punto de vista déspota, tirano. Dios no está haciendo berrinches hasta que consiga lo que quiere. Por el contrario, Dios está buscando lo mejor para su pueblo. Dios está tan preocupado porque la necedad del pueblo le está llevando a su propia ruina. Ellos en nada están afectando a Dios. Ellos no están haciendo a Dios menos glorioso. Ellos, pobrecito Dios, ahora, no sé, no tiene para la comida porque el pueblo de Israel no produce. Ellos a Dios no le están haciendo nada. Pero Dios está tan profundamente preocupado porque los que están sufriendo con sus decisiones son ellos mismos, pero no lo ven. Cuán misericordioso es el Dios que tenemos. Una alabanza común en el pueblo de Israel estaba seguido de esta razón, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Un Dios que ha podido destruirlos, un Dios que ha podido acabar con ellos y conseguir gente nueva, crear gente nueva como quisiera, pero sigue ahí paciente, está proveyendo cuidados, está proveyendo bienestar, aún en medio del juicio, porque pudo no haberles dado nada, pero les daba algo suficiente para que se sostenieran, pero no tanto como para que se dieran cuenta que no estaban prosperando. En Zacarías, capítulo 1, versículo 4, un mensaje que Zacarías dio justo entre el segundo y el tercero de Ageo, versículos 1 al 6, lo pueden leer luego. Al final del 4, porque el Señor les dice, miren, yo les he estado diciendo, vuélvanse a mí. A sus padres les dije, así como a ustedes les digo, vuélvanse a mí, pero termina diciendo, pero no me escucharon ni me hicieron caso. El Señor se aflige por su pueblo.
porque no le oye, porque no le sigue. Mira, o sea, te lo he dicho en Jeremías, antes de ir al cautiverio en Babilonia, él dice, les he estado hablando repetida continuamente desde temprano, sin cesar, y no escucharon. El Señor se lamenta de que el pueblo no sea capaz de poder escoger lo que es mejor para ellos, pero sigue ahí, buscándoles para que puedan recibir el bien. En Malaquías 3:6 el Señor dice, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros no habéis sido destruidos. Un Dios un poquito más irascible y alterado ya hubiera acabado con todo el mundo. Si ustedes leen la mitología griega, por ejemplo, la mitología nórdica, no lo lean, pero hermanos, los dioses de los griegos son violentos. Los dioses de los griegos son bastante impetuosos, son salidos de la ropa, o sea, cualquier cosa es un problema. De manera que los que están buscando agradarles están siempre en una tensión, no tanto de recibir un bien, sino de que no los vayan a acabar. Y una de las cosas interesantes del verdadero Dios respecto a cualquier otro Dios es que Él es paciente y misericordia, lento para la ira, amplio en perdonar. El Señor les dice entonces, reflexionen en qué cosa, en su poder, en su soberanía, en su misericordia, en su paciencia para con ellos, aun cuando esto está sucediendo en medio del juicio, en medio del castigo. Ahora, la segunda cosa, recuerden que cuando el Señor los llama a considerar y a meditar, dijimos que Él quiere que mediten y piensen en dos cosas. La primera es esta, la que tiene que ver con el juicio que Él ha tenido en medio de ellos y cómo eso refleja su carácter. La segunda, entonces, que Él quiere que consideren, la encontramos en el versículo 19. Y tiene que ver con la bendición del Señor para aquellos que ahora se han vuelto a Él. Vamos a retomar rápidamente versículo 18, pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? La respuesta a esto debería ser no. Y el Señor recalca eso. ¿Por qué? Y, bueno, y aquí la palabra semilla realmente no se refiere a lo que se siembra. La palabra aquí quiere comunicar lo que produce la siembra. Es decir, no han recogido el primer fruto. Así sea chiquitico, pasmado, lo que sea, no han recogido nada. De pronto me toca devolverme cuando comenzamos en el versículo 10. Les había dicho que este tiempo del año es cuando justo apenas habían sembrado. No sé si lo recuerdan. El mes noveno era el tiempo en que comenzaba la siembra. Y comenzaba la expectativa de ojalá llueva. O sea, de que la naturaleza hiciera su parte. Ellos hicieron la suya y sembraron. Entonces, en este tiempo en el que sembraron lo que había, están esperando que la naturaleza haga su parte, por así decirlo. Es cuando el Señor les dice, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Han recogido algo? ¿Tienen algo? Y no solo, bueno, ya les voy a explicar eso, pero dice, todavía la vid, la higuera, el granado, el olivo no han dado fruto, ¿pero qué? Pero desde hoy yo los voy a bendecir. Consideren bien, las cosas han estado terribles hasta hoy. Desde que regresaron de Babilonia, un par de años después que regresaron de Babilonia, hasta hoy, las cosas han estado, pero mal. Pero desde hoy, yo los voy a bendecir. Tremendo, tremendo contraste. Un escritor explica esto mejor que yo diciendo, el profeta podía preguntar muy apropiadamente si la semilla todavía estaba en el granero, a lo que estarían obligados a responder que no,
porque, presten atención, porque el miserable producto de la cosecha ya se había acabado. De manera que no tenían o para satisfacer sus necesidades diarias o para sembrar lo suficiente. Nos devolvemos un poquito. ¿Qué es lo que sucede cuando, en este contexto, cuando llegaba el tiempo de la siembra, los alfolíes, los graneros, tenían suficiente grano para sembrar la proporción adecuada y para tener alimento mientras venía la siega? ¿Sí me hago entender? O sea, a estas alturas el alfolí no debería estar vacío. Debería tener algo, pero vacío no. Miren la situación en la que el pueblo estaba. Eso le dice, ¿tienen algo de grano en el granero? No tienen nada y deberían tener. Eso quiere decir que o iban a aguantar hambre o no iban a sembrar lo suficiente. Imagínense que esto está pasando año tras año. ¿Cómo van a ser las cosechas cada vez? Más poquitas porque la prioridad será comer. Entonces cada vez habrá menos para sembrar. De manera que cada vez habrá menos para recoger. ¿Cómo es el Señor de bueno? Miren su condición tan triste, pero hoy yo los voy a bendecir. Perdón, necesito volver. Tengamos el cuadro en la mente. Acabamos de sembrar. Llevamos 10 años de malas cosechas. Digamos que del terreno de una hectárea no tenemos semilla para toda la hectárea. Sembramos una esquinita. Las esperanzas de que esa esquinita repongan todo lo que nos falta son nulas. O sea, lo que esa esquinita ve será para sobrevivir. Pero el Señor dice, mira, aunque esa esquinita está ahí, con esa esquinita yo los voy a bendecir. ¿Me siguen? Esa esquinita no es lo que el Señor está diciendo. Yo estoy siguiendo la ilustración para explicar lo que estoy diciendo. Esa esquinita les va a dar lo que la tierra nunca les ha dado. Ven una cosecha sobreabundante que van a tener para satisfacerse y van a tener suficiente grano para que el próximo año siembren toda la hectárea y compren otra y siembren otra hectárea. Repito, eso no está ahí escrito en ningún lugar para hacernos una idea. No salgan a comprar hectáreas de nada. Hermanos, ven el valor de la palabra del Señor, el valor de la promesa del Señor. Están en la miseria, pero eso para mí, eso no es nada. ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué fue el punto anterior que vimos? Es lo primero que son llamados a considerar a un Dios omnipotente, soberano, misericordia y paciente. A él no le queda grande producir mucho con poco. De hecho, creó todo de la nada. Este Dios omnipotente y poderoso que estaba en tu contra, hablando del pueblo de Israel, ahora está contigo para bendecirte. Hermanos, qué Dios el que tenemos. Para terminar, reflexionemos en cómo estas cosas hablan entonces a nuestra vida, volviendo un poco al asunto de considerar bien, de meditar, hermanos. Para mí la pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces en el trato de Dios con mi propia vida no ha tenido el efecto que Él quiere? No me ha llevado donde Él me quiere tener por la ligereza con la que yo trato con Él. Porque estoy tan afanado teniendo que hacer y buscar un montón de otras cosas que no tengo tiempo para reflexionar. ¿Cuántas veces no hemos crecido en nuestra vida espiritual
porque no somos capaces de examinarnos, porque no tomamos tiempo para confrontarnos en las escrituras. Hermano, cuando ustedes miren la Biblia, siempre que encuentren, bueno, casi siempre, que encuentren el llamado de Dios a considerar sus palabras, a que el pueblo oiga sus palabras, nunca será una actividad rápida ni superficial. O sea, cuando Dios dice, óyeme, que te voy a decir algo, sí, cuéntame, y vamos andando. No, cuando Dios dice, oye, siéntate y pon todos tus sentidos y escucha su voz. Si bien es cierto, es un Dios que está con nosotros todo el día, Dios espera que tengamos todos nuestros sentidos para escucharle. ¿Y cuántas cosas no pasan, hermanos? Porque nuestra vida es una carrera, es afán tras afán. Es que tengo que hacer esto, lo otro, y tal, y corra, y salga, y venga, y entre. Y el Señor, sí, 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 Señor, y salga, porque necesito el tiempo. ¿Cuánto de lo que Dios ha querido lograr no ha sucedido? Porque andamos en esta vida muy deprisa. Le leo unos versículos rápidamente. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. 119:27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. 119:99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Miren esto. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son mi meditación. Meditar no es algo que se hace a la ligera, es algo que toma tiempo. Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. O puede traducirse también, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero no afán de que ando corriendo, sino con profundidad. Con profundidad te voy a buscar. Salmo 27:8. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Cómo podemos entonces nosotros adorar a Dios? Porque recuerden que todo esto es dentro del contexto de una adoración a Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios si Él es una idea superficial, fugaz en nuestra mente? Él es un pensamiento que me atropella de vez en cuando durante el día. Ay, fíjate, llevo 4 semanas de no leer la Biblia. Y voy y leo y chao, vuelvo a lo mío y ya se me olvidó lo que leí. ¿Cómo es posible adorar a un Dios así? Por otro lado, ¿cuánto podemos nosotros contemplar el carácter de Dios obrando en medio de las circunstancias que nos tocan? Bueno, esto es vital para que los creyentes vivamos como debemos vivir. Nuestros ojos muchas veces se centran en lo que nos está pasando, sea bueno o sea malo. Y si es bueno, decimos, uy, gracias al Señor. Y si es malo, ay, Señor, ayúdame. Pero no somos capaces muchas veces de distinguir cómo es que el Señor está obrando en medio de las circunstancias difíciles que tengo. O cómo es que el Señor está obrando en medio de la plenitud de vida en la que estoy en este momento. El pueblo es llamado por Dios para que contemple su obrar, no lo que les está pasando, aunque claramente el obrar de Dios tenía repercusiones en lo que les estaba pasando, en sus circunstancias. Pero el Señor dice, necesitan contemplarme a mí si es que algo va a cambiar. Necesitan contemplarme a mí si es que van a seguir adelante. Necesitan contemplarme a mí si es que van a crecer. Necesitan contemplarme a mí si es que van a recibir verdadera bendición. Hermanos, nosotros habitualmente vivimos de una manera muy distinta. Job es un relato fantástico de lo que estoy diciendo o de lo que estamos aprendiendo aquí. Job es una ilustración muy poderosa. En un día lo pierde todo
Y todo es todo. O sea, le faltó perder la vida. Bueno, la salud, esa la perdió después. Pero en un día perdió sus bienes, su familia, quedó en la calle. Y Job levanta sus ojos al cielo y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando viene su mujer, no voy a comentar, cuando viene su mujer y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, tú todavía insistes con eso. Es una mujer que viene con su dolor también. Son sus hijos los que murieron. Seguramente se estará desquitando con Job. Probablemente. Pero ¿cómo responde Job? Vaya, que no. Es que no te das cuenta. O sea, estás hablando como una mujer falta de entendimiento. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Job era el tipo más inteligente de esta vida? No, es lo que acaba de pasar. Dios está diciendo, mira, perdón, Job está diciendo, Dios tiene derecho a hacer lo que quiera. Así que, cálmate. Seguramente Job no está feliz. Bueno, está claro que no está feliz. Pero él dice, vamos más despacio, mujer. Dios es Dios. Y bueno, el Señor tuvo que tratar cosas con Job. Pero es precisamente, hermanos, lo que necesitamos observar. Si las cosas malas vienen, Señor, ¿por qué? Y la pataleadera y todo, y por qué no resulta como yo quiero, y hermano, todo es una quejadera. ¿Y qué sabe usted si lo que está pasando es porque Dios quiere que le pase? A ver si aprende lo que no hemos podido aprender en mucho tiempo. A ver si nuestro corazón se vuelve a Él. Y nosotros lo que seguimos es quejándonos y quejándonos y quejándonos. O estamos en las vacas gordas y agarramos una mecedora y nos sentamos por allá y qué buena vida esta. Y nos olvidamos que es Dios quien bendice. Hoy mira todo lo que he logrado, mira cómo estoy de pleno, mira cómo... ¿Y dónde está el Dios que da? Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero es la última cosa, hermanos, en la que quisiera detenerme. Tenía otros ejemplos, pero se nos acabó el tiempo. Pero antes de irnos, ¿cuánto deseamos nosotros, hermanos, la plena bendición de Dios? Y repito, quiero que se detengan en las palabras que dije. ¿Cuánto deseamos nosotros la plena bendición de Dios? Hermano, la vida que Dios da a los suyos es una vida abundante. Juan 10:10. He venido para que tengan vida en abundancia. Es una vida fructífera. Juan capítulo 15. El pámpano en la vid debe llevar fruto, mucho fruto, sobre fruto y un fruto permanente. Pero pareciera ser que nos sucede mucho lo del pueblo de Israel, en que, no sé si decirlo porque no quiero ser malentendido, pero usamos mucho la expresión, lo importante es tener salud. Y qué bueno que tengamos salud, pero yo no sé si eso es lo importante, yo no sé si la Biblia dice que eso es lo importante, pero bueno, qué bueno que tengamos salud. Pero pareciera que en la vida espiritual esa es nuestra actitud. Oh, hermano, por lo menos tenemos salud. Y vamos por ahí dándonos con el timbo y con el tambo, pero por lo menos el Señor no nos ha llevado todavía. No sé. El pueblo de Israel, como decíamos ahorita, está ahí llevado, pero no parecen como muy preocupados por lo que les está pasando. Como acostumbrándose a una manera miserable de vivir. Pues sí, ojalá todo fuera mejor. Pero ya, ¿es esa la vida a la que el Señor nos ha llamado? Si usamos el mismo ejemplo de Israel, Dios los llevó cuando los metió en Canaán, ¿acaso Él los llevó a una tierra mediocre? La Biblia dice a una tierra que fluye leche y miel, la mejor de las tierras de la región. Oiga, y la convirtieron en un peladero por la dureza de su corazón. ¿Es así como Dios quiere que su pueblo viva?
No, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor está diciendo que quiere introducirnos en su reposo, en la plenitud de lo que Él ha diseñado para el hombre. Pero nosotros vivimos a veces conformándonos con poco, acostumbrándonos a cosas que no deberían estar en nuestra vida, a volver normal asuntos que son un obstáculo para el disfrute de la vida plena. Hermanos, nosotros seguimos guardando rencores, buscando pleitos. Nosotros, hermanos, andamos mirando aquí, mirando allá, que si me cogen, que si me dicen, que si me hacen, que si me llevan. Y hay un Cristo omnipotente, soberano, misericordioso y compasivo que está diciendo, mírame y disfruta de todo lo que tengo para ti. Por eso nos duelen los perdidos, ¿cierto? Por eso nos duelen los incrédulos. Porque renuncian al mayor bien que pueden obtener. Y no es plata, ni casa, ni carro. Es el perdón de sus pecados. Hay una condenación inminente que les pasa, pero no la consideran. Y ojalá no llegue el día en que sea demasiado tarde. Pero ¿qué hay de nosotros? Habiendo sido acercados a Cristo, enriquecidos con todo lo que Dios da, y parece que todo está como por allá en un baúl. Hermanos, no hay excusa para permanecer en la miseria del pecado y sus consecuencias. No hay excusa para resignarse a una vida lastimera. No hay excusa para escondernos detrás de las circunstancias en las que vivimos, porque en ellas o a pesar de ellas podemos disfrutar una vida abundante. Pero tenemos que creerle a aquel que dice, desde hoy yo te bendeciré. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios todo suficiente cuando nosotros nos estamos quejando de todo? ¿Cómo vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores si nosotros no tenemos contentamiento? Hermanos, Él es digno de la gloria, la honra, el poder, el imperio, la potencia, hoy y por siempre. Y este Dios glorioso es el que dice, desde hoy yo los bendigo. Hermanos, con convicción, desde hoy yo los bendeciré. Aquí no estamos predicando ninguna prosperidad, hermanos, pero la bendición de Jehová es la que enriquece, la que verdaderamente enriquece. Padre bueno, a ti sea la gloria, porque no hay otro como tú. Fuerte, grande, temible, misericordioso, lleno de compasión, lleno de gracia, de perdón, pero que también juzgas, Señor, que disciplinas a los tuyos, que aunque aún hoy sigues llamando a los perdidos al arrepentimiento, un día juzgará sus pecados si no se arrepienten. Oh Señor, que sus corazones sean conmovidos por tu grandeza hoy, que no se sorprendan en un momento en el que sea demasiado tarde, y que nosotros, tu pueblo, podamos resolver, entregarnos por completo a ti, Señor, para disfrutar la plenitud de esta vida que por Cristo nos ha sido dada, para comunicar sus glorias, para que el mundo sepa que tú eres Dios. Te alabamos y te bendecimos, porque no hay otro como tú. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.